Buenas noches. En esta entrega del día de hoy, domingo, en este espacio Política Actual con Vianney Marcelino, será una entrega especial. ¿Por qué? Hay que pensar en la proliferación de medios de comunicación, tanto radiales, televisivos y de redes. Y esto le ha dado una oportunidad a nuevos talentos y a gente que pueden hacer un buen papel en cuanto a su permanencia en los medios de comunicación. Cuando digo buen papel es porque hacen comunicación de calidad, sin obscenidades, usando un lenguaje correcto, que esas son de las cosas que contribuyen a que la comunicación aporte para una mejor sociedad dominicana. Hay algunos exponentes que hacen comunicación de este tipo. Por eso en el día de hoy tenemos un invitado especial, lo considero mi hermano, y con él vamos a conversar de temas que tienen que ver con su permanencia en los medios de comunicación, que hasta ahora ha sido muy exitosa. Además, ¿por qué no? Con él vamos a hablar de la política dominicana, de qué está pasando en el escenario de los partidos políticos y demás situaciones. Nuestro invitado para el día de hoy es un hermano, Ernesto Jiménez. Con Ernesto Jiménez conversaremos después de esta pausa de comerciales. ¿Quieres invertir en República Dominicana? En Proindustria estamos listos para escucharte, orientarte y asesorarte. Aquí trabajamos arduamente en la modernización, descentralización y digitalización de áreas clave para seguir impulsando el crecimiento de la industria manufacturera nacional. Hemos capacitado a nuestro personal y modernizado nuestras herramientas de trabajo para hacer más eficientes nuestros servicios y continuar posicionando a la industria manufacturera del país como el rostro del futuro. Más oportunidades de empleo. Proindustria avanza hacia la consolidación y el desarrollo del sector manufacturero de la República Dominicana. Ernesto Jiménez, el gurú, mi hermano. Mi hermano y amigo Vianney Buenas Marcelino. noches, qué bueno que estás aquí, que aceptaste la invitación a esto que no es una entrevista, es una conversación entre amigos y la verdad que es un honor tenerte aquí, de verdad que sí. El honor es mío, querido hermano, el placer es todo mío de estar acá dentro de los primeros invitados de este emprendimiento que has asumido desde hace unas pocas 2-3 semanas y te deseo éxitos y los mejores parabienes para ti y para el público que ya se te va a ir acompañando cada domingo en este programa. Ernesto, ¿de dónde viene esto del gurú? Genera curiosidad, ¿verdad? Sí, claro, claro. Eso fue Ariel Santana, hermano. Cuando yo entré a Esto No es Radio, hace ya unos 4 años más o menos, Joni Estrella, que fue de las que me promovió para que Santiago Matías me ingresara a este espacio, ella estaba en la India. Y tú sabes que el gurú es un maestro a nivel espiritual y a nivel también de ciencias en la India, es un maestro de la India. Y cuando Joni llega de la India y yo entro con Joni, este morenito, de pelito medio así, dijo... Joni. Ariel fue que dijo. Y Ariel dice... pero Joni trajo un gurú de la India. Ah, muy bien. Entonces, a partir de ahí, el nombre fue calando. A mí en principio no me gustaba porque me parecía algo arrogante. O sea, ¿y quién me creo yo para que nadie me considere un gran maestro, un gurú? Pero a la gente le gustó y se ha ido quedando ese título de gurú. ¿De dónde viene tu pasión por participar en medios de comunicación? Te digo esto porque yo me acuerdo cuando tú iniciaste.
y la verdad es que se veía en ti muchas condiciones. Por tus dotes de buen comunicador, además tu manera de comunicar y sobre todo cómo tú manejas el tema de la economía, porque precisamente eres economista. Sí, así es. ¿Cuándo Ernesto Jiménez dice, voy para la televisión o voy para la radio? Empezó con mi papá. En un momento, después que yo ya voy terminando mi carrera de economía en la Pucamaima, mi padre me dice, bueno, mijo, es tiempo que esas ideas, que esas inquietudes, empieces a expresarlas a nivel público. Y a mi padre le surge la idea, mi padre que era también un comunicador, Domingo Jiménez, Claro que Dios sí. lo tenga Que- en gloria. que en paz descanse. Un muy, muy buen político, pero también grandes dotes de orador, buen orador político, buen comunicador. Mi papá le surge la idea de hacer un programa de televisión en Teleradio América de 1 hora para que yo lo dirigiera junto a mi tío Baudilio Jiménez, que es cronista deportivo, Baudilio, periodista sí, claro que de sí. formación, y bueno, mi tío y yo principalmente, pero también una querida amiga comunicadora que en esos momentos nos acompañó, y nosotros iniciamos ese programa llamado Triángulo de Opinión. De eso hace ya 15 años, hace un buen tiempo ya, y ahí empezamos, Vianey, nuestros pininos en la comunicación. Luego, y muy poco tiempo luego, pasamos a la familia de Medios Sumarpo, que ahí tuvimos la oportunidad ya de trabajar contigo, mi hermano Julio Alberto Martínez, Julio Ernesto Martínez, Mildred Charlotte y todo ese equipo de comunicadores y comunicadoras. Susi Aquino más adelante, porque en principio cuando yo entro a Medios Sumarpo, yo no coincidía con Susi. Porque tú tenías un segmento de economía. Yo tenía un segmento de economía primero en Tiempo de Orientación y luego paso a formar parte del staff permanente de Tiempo de Orientación y paso a tener un segmento de economía en el Tribunal de la Tarde. O sea, yo era miembro permanente de Tiempo de Orientación, tenía mi propio programa, Triángulo de Opinión, y tenía un segmento de economía en el Tribunal de la Tarde. Así, esos fueron los primeros programas. Ya más adelante llega la oportunidad en Sol, 106.5 FM, y otras oportunidades fueron apareciendo en medios de comunicación. Podemos decir que tu entrada a Esto No Es Radio y al grupo de medio Alofoque Media Group marca un antes y un después de tu carrera como comunicador. Evidentemente que sí, en especial en el reconocimiento popular. La proyección que me dio Alofoque Media Group es algo que yo no tengo con qué pagárselo. Y a Santiago Matías siempre le tendré este respeto que se merece por lo que ha logrado, pero también el agradecimiento por las puertas que me abrió. Y es un amigo que tengo muy buena relación con él. Es una puerta que inclusive está ahí. Y yo sé que está ahí si en algún momento es necesario volverla a cruzar. Pero si hablamos de un antes y un después en materia de formación como comunicador y esa, digamos que esa gran oportunidad que inclusive fue la antesala de que luego Santiago Matías me pudiera conocer, fue justamente en Sol, 106.5 FM de RCC Media. Mis inicios en el Sol de los sábados con ese equipo interesantísimo de comunicadores. Ese programa lo iniciamos Pedro Manuel Casals, Orlando Jorge Villegas, Julio Alberto Martínez, Marián Cruz, Elizabeth Mateo y este servidor, Ernesto Jiménez. Nosotros empezamos ese programa que para mí realmente fue el gran breakthrough de entrar a la comunicación, a la comunicación política, económica y social ya de amplio espectro y de amplia llegada y amplia penetración en los sectores de poder y en los sectores que consumen programas políticos. Ernesto. Justamente sí. Ahí fue, en el Sol de los sábados, que luego Santiago Matías me ve. Y ya y todos los otros Te vio las condiciones todo lo otro y que se dice, dio, este empieza muchacho ahí. tiene que estar conmigo. Claro, y evidentemente el apoyo de mi hermana y amiga Joni Estrella influyó bastante para que me contrataran. Ernesto, te han asignado una responsabilidad muy interesante. Tú eres el coordinador general de la nueva etapa del programa El Rumbo de la Mañana. Háblanos qué tal tu experiencia y si el hecho de hacer radio en horas tempranas de la mañana, eso te ha dado un plus a tu carrera como comunicador. La verdad que sí, Vianey. Hacer comunicación política en la mañana
es un universo en sí mismo. Es una experiencia muy enriquecedora para los que manejamos información y trabajamos y vivimos del manejo de información y de información sensitiva, porque es como que en la mañana es donde se mueven los grandes acontecimientos y el gran flujo de información política. En la mañana inicia todo, ¿eh? En la mañana inicia todo, e inclusive los principales programas políticos de la República Dominicana están en la mañana. No estoy hablando en detrimento del ejercicio comunicacional en la tarde, del cual yo también soy y he sido parte, sino del hecho de que las informaciones inician en la mañana y muchas veces lo que trabajamos en la tarde, que yo también trabajo comunicación en la tarde, estamos juntos en el Tribunal de la Tarde, muchas veces tomamos gran parte de lo que ya aconteció en la mañana para luego comunicarlo en la tarde. Entonces, tener la oportunidad desde hace años ya, pero ahora como coordinador general del Rumbo de la Mañana, por cierto, un espacio que mi hermano y amigo Elvin Castillo llevó a niveles muy altos. Lo dejó bien colocado. Colocó, pero muy bien colocado, y nosotros sentimos que tenemos el reto de hacerle honor a ese gran trabajo que hizo Elvin Castillo y ese equipo que nos precedió. Nosotros con este nuevo equipo estamos intentando marcar pautas de diferenciarnos en la manera en que comunicamos, en la manera en que argumentamos y cómo les llevamos la información a los amigos y amigas que nos sintonizan por Rumba 98.5 FM de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana en el Rumbo de la Mañana. Permíteme recordar que ahí estamos con un equipazo a nivel comunicacional. Estamos junto a Julio Alberto Martínez, José del Castillo, Rafael Paz, Virginia Antares, Jusanz, Aníbal Herrera y este servidor Ernesto Jiménez en el Rumbo de la Mañana por Rumba 98.5 FM. En la comunicación no todo es color de rosa, la gente lo ve muy bonito. Tú sales hablas en radio, televisión, hablas en redes, tienes Tengo mi canal de YouTube. Tu canal de YouTube, y te diste a conocer, claro, en Alofoque Media Group, en Esto No Es Radio, y también estuviste en Political un tiempo. Sí, en Political. Political, Sí, estuviste ahí. He estado en varios programas. Tú dices de Alofoque Media Group. Sí, tú estuviste ahí en Political. Estuve en Esto No Es Radio, en Finanzas con Humor. Ok. Con Juan Carlos Gilbe y Manolo Zuna en una etapa, Joni Estrella, Pedro Manuel Casals. También estuvo Boquepiano, más adelante Fausto en otra Mata, etapa, sí. Fausto Mata. Un abrazo para mi hermano Fausto Mata. Y bueno, y un elenco impresionante. Y estuvimos también en Political, en donde con Hansel García y un equipo. Mi amigo Hansel una estrella, García. Hansel. Claro Un que abrazo sí. también para él. Ahí también estuvimos. En un momento, Vianney, yo estuve en 3 programas al mismo tiempo de la plataforma de Alofoque Media Group, contando también con Larimar Fiallo, que no se me quede, que también estuvo con nosotros en Finanzas con Humor, una estrella, Larimar. No todo ha sido color de rosa en la comunicación para ti. ¿En alguna ocasión tú has recibido amenazas por algún comentario, alguna opinión o un análisis que tú hiciste sobre determinado tema y a alguien no le gustó? Ha sucedido, Vianney, pero amenazas que yo particularmente las haya tomado como tal. como un peligro serio para mi integridad física, no. La verdad es que no. Yo he tenido, yo diría que la suerte de contar con un aprecio muy amplio del público. Quizá también tiene que ver con la forma en que manejo los temas y hasta con los tipos de temas que manejo. Hay asuntos vinculados, por ejemplo, al narcotráfico, y tú me conoces bien, sabes que no suelo opinar sobre ese tipo de temas, no por miedo. Cuando he tenido que asumir algún asunto que tiene que ver con ese mal que tanto daño le hace a la sociedad, yo me he referido responsablemente a cualquier acontecimiento, pero no es mi línea, no es mi expertise. Yo me mantengo más en los temas económicos, en los temas políticos y en temas sociales que nos atañen a todos, y la verdad es que siempre he recibido mucho cariño y mucho afecto, inclusive de aquellos que no están de acuerdo conmigo, como ahora, algunas posturas que he sostenido a favor del presidente Luis Abinader, yo valoro muy positivamente la modificación constitucional que hizo el presidente, en donde petrificó la sucesión presidencial y del nunca más. Yo lo valoro muy positivamente, pero ahora hay como un escenario social, Vianney, un poco adverso al gobierno, y veo que algunos amigos están un poquito guapitos conmigo por el hecho de que yo pondere de manera positiva esa actitud del presidente. Pero este tipo de incomodidad que se pueda generar por diferencia de criterio nunca ha llevado a que alguien amenace o que yo por lo menos lo considere como una amenaza seria a mi vida o a mi integridad física.
Vamos a hablar de cómo anda el panorama político en la República Dominicana. Tú eres la persona ideal para analizar así, hacer una panorámica de qué está ocurriendo. Gracias. Pero vamos a hacer esto, Ernesto, después de esta pausa y retornamos en breve. Excelente. ¿Quieres invertir en República Dominicana? En Proindustria estamos listos para escucharte, orientarte y asesorarte. Aquí trabajamos arduamente en la modernización, descentralización y digitalización de áreas clave para seguir impulsando el crecimiento de la industria manufacturera nacional. Hemos capacitado a nuestro personal y modernizado nuestras herramientas de trabajo para hacer más eficientes nuestros servicios y continuar posicionando a la industria manufacturera del país como el rostro del futuro. Más oportunidades de empleo. Proindustria avanza hacia la consolidación y el desarrollo del sector manufacturero de la República Dominicana. Continuamos con su espacio Política Actual con Vianney Marcelino. Con nosotros continúa conversando Ernesto Jiménez, el gurú, un hermano que me ha regalado la vida y también los medios de comunicación. Vamos a hablar un poquito de política, Ernesto. ¿Cómo tú ves el panorama del PRM presidenciable? ¿Quién pudiera resultar ganancioso y ser el próximo candidato o candidata presidencial de ese partido? Porque ya todos sabemos que el presidente Abinader, y ya tú lo explicaste antes de la pausa, no va. Mira, vamos a ver. El profesor Juan Bosch decía que cuando la economía va bien, la política va bien. Y la realidad es que este año 2025 ha sido un año de economía lenta. La sociedad así lo resiente, los indicadores así lo muestran. Basta destacar que a inicios de año se proyectaba que la economía creciera de un 4.5 a un 5% del Producto Interno Bruto. Y luego esas proyecciones, conforme va pasando el tiempo, se han ido revisando a la baja, lo que los economistas llaman una corrección de las proyecciones a la baja, y por ahora ya se está hablando de que probablemente crezcamos entre un 2.8 a un 3%, un crecimiento económico menor al del año pasado. A eso se le llama ralentización de la economía, crecimiento más lento. Bien, eso impacta todo, Vianney, eso impacta todo. Vimos recientemente la inquietud que generó el alza del dólar. Ya se controló, pero generó un ruido que hizo que mucha gente agachara sus recursos. Eso desestimula aún más la inversión y puede provocarte que haya menos incentivo a sacar dinero a la calle en lo que queda de año. La Reserva Federal de los Estados Unidos tomó la decisión de bajar 0.25% la tasa de política monetaria. Esto pudiera tener un impacto en mayor aumento de inversión y en mayor llegada de recursos. Ojalá así sea para que la economía se dispare. Pero lo que quiero decir es que así como va lenta la economía, así también el PRM, partido de gobierno, se ha visto más golpeado este año. Si tú miras las encuestas, las que se publican y las que no se publican, te darás cuenta que el PRM como partido, hasta en las que le dan buenos números, no le dan los mismos números que el año pasado. No, claro, evidentemente. Evidentemente ha habido una baja. Es lo que te quiero decir. Así como se ha visto la baja en la economía, así hay una baja en el PRM. Hay una baja inclusive en el ánimo de la gente en torno a los partidos políticos. El tema de los apagones, por ejemplo, le ha pegado fuerte también al gobierno. Y asuntos como este presunto escándalo, posible escándalo de corrupción en Senasa, la justicia dirá, pero ya el mismo presidente Abinader dijo que había llevado al Ministerio Público un asuntito que tiene que ver con Senasa. Y el mismo Santiago Jacín dice lo mismo, que él fue el primero que mandó al Ministerio Público un informe de presuntas irregularidades. Esas cosas también golpean al gobierno y es lo que hace, Vianney, que en este momento el PRM no esté pasando por sus mejores tiempos. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. Pareciera ser que la oposición no está capitalizando. No aprovecha este momento. No ha podido aprovechar el momento
bajo, relativamente bajo del PRM. Relativamente. Vamos para la oposición ahora, Ernesto, pero si el PRM logra controlar el alza del dólar. Ya la controló. Está paralizado. Sí. Esperemos que no se deslice hacia arriba. No, claro. Ahora, si el PRM Los apagones. logra resolver el tema de los apagones. Y otra cosa, si manda un mensaje, porque una de las cosas que favoreció al presidente Abinader para la repostulación fue la lucha contra la corrupción. Sí. Contra la corrupción del pasado reciente, del PLD de Danilo. Ahora, si el PRM manda una señal, mírenme, nosotros atacamos la corrupción de ahora, la corrupción dentro de nuestro gobierno. ¿Tú no crees que esto puede darle unos puntitos, los puntitos que necesitan, o la patadita para el éxito de que, claro, con esto y un buen candidato o candidata a la presidencia, el PRM pueda retener el poder? Yo creo que sí. Pudiera darse ese escenario y te lo pongo en 3 patas de la mesa. Como esta mesa que tiene 3 patas principales. La primera es la economía. Si el PRM para el año que viene, 2026 y 2027, logra, y digo el PRM porque es el partido de gobierno, pero obviamente es el país que necesita y que le conviene un repunte económico, crecimiento vigoroso, otra vez por el potencial de la economía que es de 4.5% para arriba. Si logramos eso en los años que vienen, primera mesa, economía que crezca pujante, bien. Segunda mesa, detener los casos de corrupción. Ok, descubrimos 2 o 3 asuntitos, los llevamos a la justicia, demostramos que no hay impunidad y que mandamos a la justicia hasta lo de nuestro mismo gobierno, pero también le ponemos un torniquete. O sea, no es que se sigan disparando casos de corrupción, es que los que ya están, que manchan el gobierno, lo llevamos a la justicia. No hay impunidad, pero tampoco hay corrupción rampante como en el pasado. Hay que detener esos casos que van surgiendo. Segunda mesa. Y tercera mesa, la unidad interna. Esas 2 mesas, economía creciendo, que te garantiza estabilidad social y política, casos de corrupción controlados, que te garantiza legitimidad y credibilidad ante la gente, y unidad partidaria, dígase, salir de su proceso de elección de candidaturas internas. Recuerden que el PRM va a elegir secretario general y presidente. Ahí hay un tema. Y secretario de organización. Y secretario de organización, con los grupos en pugnas. Ahí el presidente Abinader tiene un reto. Si sale bien de ese reto, luego viene el otro reto a la unidad interna, el candidato presidencial. Y si sale bien de esos 2 retos, manteniendo la unidad con las otras 2 patas de la mesa, como la indicamos, creo que el PRM tendría todas las posibilidades de mantenerse en el poder. Por lo que, repito, todavía no se ve una oposición que esté sacando provecho plenamente de este momento difícil del partido de gobierno. Precisamente. Y esa misma oposición todavía se siente entre ella muy dividida por temas hasta personales. Vamos para allá, vamos para la oposición. La gente habla que la fuerza del pueblo ha tenido un repunte. Sin embargo, los PLDistas dicen que es el PLD que ha tenido un repunte. A tal punto de que unas mediciones que hemos visto en los últimos días prácticamente están con porcentajes parecidos, ambos partidos. Incluso con un escenario de que si se unifican, estarían por encima de los porcentajes que tiene el partido oficialista. Ahora, Ernesto, las elecciones son en el 2028. Falta mucho. Falta mucho. Esa es la verdad. Pero si fueran mañana las elecciones, si fueran este domingo, que vamos a las urnas, ¿tú entiendes que el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen capacidad para una unificación, una unificación seria, sincera y de verdad? No. Por las informaciones que manejo al día de hoy, no lo veo muy probable, Vianney. Pero dame una cosa. Hoy, estamos hablando de hoy, 28 de septiembre, domingo 28 de septiembre, año 2025. No lo veo muy probable hoy, por varios factores. Tú sabes que nosotros, tanto tú como yo, entrevistamos actores del PRM, y manejamos, actores políticos. Y manejamos información privilegiada. Y manejamos información, que mucha de esa información ni siquiera la podemos decir a nivel público. Claro, así es. Por todos esos asuntos unidos nos damos cuenta que los niveles de desafección entre el alto danilismo y el alto lionelismo todavía son muy viscerales. Todavía es muy duro el choque. Desde la Fuerza del Pueblo se intenta una recomposición de la familia bochista absorbiendo al PLD.
desangrándolo. Esa es la realidad. Y el PLD lo que siente es que en esa misión de, que hay traición, de ellos desangrar, exactamente. La traición. Ellos lo ven como la traición como verde. traición de sus propios correligionarios, copartidarios. Entonces, en esa parte no veo un punto de encuentro. Inclusive hay teorías que se manejan que acercan ciertos sectores, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, a sectores del PRM. Son asuntos de esto, la política vernácula nacional, como decía Hipólito Mejía, todo es posible. ¿Qué si yo pienso, Vianey, que se pudiera dar? Pero ya esto es especulando. ¿Recuerdan las tres patas de la mesa de la cual estuvimos hablando? Claro. Si una de estas tres se desequilibra, por ejemplo, la economía, Dios no lo quiera, una economía que siga lenta, que no se recupere la economía como esperamos que así sea para el año que viene, esto pudiera dar cabida a que una parte de la ciudadanía diga, bueno, pero espérate, en el pasado las cosas se manejaron mejor. Pudiera darse ese escenario. En un escenario como ese, evidentemente Danilo Medina no pudiera sacar ventaja porque está imposibilitado por la Constitución. No puede ser candidato. Entonces el referente más cercano, ya que no puede Danilo, sería Leonel. En un escenario de inestabilidad económica, la experiencia gana peso y el pasado se ve mejor. Y ahí pudiera la oposición, con un liderazgo fuerte como el que tiene Leonel Fernández, recomponerse por obligación. Dígase que el PLD se viera forzado. El PLD. Forzado a apoyar a Leonel. Llegar a un entendimiento ante una realidad que, repito, en este momento es pura especulación. Pero pudiera darse. Con una posibilidad de que Gonzalo Castillo sea el candidato presidencial del PLD, que se va a repetir la historia del 2019, cuando Danilo no pudo ir, entonces buscó la sangre nueva de Gonzalo, que era su pupilo, lo lanzó a Gonzalo primero a una lucha interna con Leonel Fernández, ahí se armó el de los algoritmos y demás ritmos. ¿Y qué pasó? Ya todos sabemos, división del PLD y Leonel se va y forma la Fuerza del Pueblo. ¿Tú crees que Gonzalo pudiera levantar el ánimo del Partido de la Liberación Dominicana, o que el propio hecho de que Gonzalo aspire pudiera traer esos malos recuerdos y entender la Fuerza del Pueblo? No, con un PLD así nosotros no vamos a negociar. Es que el problema nunca fue Gonzalo. Danilo. Claro, o sea, el tema era entre Danilo y Leonel. Gonzalo fue, vamos a decir, que el instrumento que vio Danilo por el nivel de popularidad que tenía. Recordemos que Gonzalo salió muy bien valorado como ministro de Obras Públicas y con las mediciones que se hacían en ese entonces de los llamados delfines dentro del PLD, era el que mejor marcaba. Y Danilo Medina, y además de eso, de los danilistas que estaban compitiendo en ese momento, era el que se percibía que Danilo como que más podía controlar. Y lo digo con respeto, lo digo con respeto. Sí, era claro. lo que se percibía en ese momento. Gonzalo inclusive está en una fórmula que José Francisco Peñaguaba comunicó a la nación, hasta lo escribió. José Francisco Peñaguaba habló de una fórmula unitaria de la oposición que llevaría a Leonel Fernández como candidato presidencial y a Gonzalo Castillo como candidato vicepresidencial. Con Gonzalo no hay problema. El asunto sería que Leonel y Danilo se pongan de acuerdo. Y si te digo algo, Vianey, que pudiera verse favorable para la oposición. Si la oposición lograra temprano un acuerdo sincero, una recomposición real entre el PLDismo y el fuerzapueblismo, pudieran inclusive convocar a una gran coalición opositora, que de hacerse con tiempo, algo que no veo en el panorama cercano, pero de algo así suceder, creo que el asunto para el 2028 se pondría bueno. Ernesto. Porque las circunstancias del 28 no serán parecidas a las del 24. Ernesto, y mucho menos a las del 20. Ernesto, es que va a ser más competitivo el 28. Las fórmulas de José Fran Peñaguaba a mí no me convencen, porque él tiene unas formulitas para las pasadas elecciones y ninguna se dio. Y bastante mal le fue a la oposición, y dentro de ese malestar, a Leonel le fue mejor, que casi obtuvo un 30% de los que votos. Hasta sorprendió, o sea, ninguna encuesta le daba a Leonel 30%. Exacto. Fue una sorpresa en realidad. Porque la Fuerza del Pueblo aprovechó las situaciones difíciles del Partido de la Liberación Dominicana. El propio Abel Martínez dijo que el día de las elecciones fueron 2 o 3 millones de pesos que tenía, Sí, y que ellos lo utilizaron
para movilizar los delegados y todo esto. O sea, prácticamente Abel lo dejaron solo, Abel no se confió en él, y yo entiendo que quizás porque Danilo Medina no confió en Abel, porque Abel originalmente no es de Danilo. Ya tenemos casi que marcharnos, Ernesto. La verdad es que el tiempo en televisión es corto y más con buenos amigos como tú. Gracias, hermano. Pero, ¿qué tú crees de la posibilidad, y brevemente nos explique, de que una mujer pueda ser candidata a la presidencia con posibilidades de ir a la presidencia de la República, ser la primera mujer presidenta de la República aquí en el país? Que yo hasta hice una encuesta en El Rumbo de la Mañana de si este país está preparado para una mujer presidente. ¿Y qué resultados arrojó esa encuesta? Mucha gente piensa que sí. Mucha gente piensa que sí. El asunto no es ya de que si estamos preparados como nación. El asunto depende de qué mujer y si la circunstancia le favorece. O sea, de quién se trate y si las circunstancias están con ella. Carolina Mejía o Raquel Peña. Carolina Mejía es una excelente expositora de la mujer dominicana, así como también lo es la vicepresidenta Raquel Peña. Las dos, yo estoy seguro que serían extraordinarias candidatas de cualquier partido político que las llevara. En este caso sería el PRM, obviamente. Pero dentro del PRM, al menos lo que yo estoy viendo en las encuestas, todo parece indicar al día de hoy, repito, falta mucho, hoy 28 de septiembre, año 2025, todo parece indicar que David Collado es el que tiene el carril de adentro. Habrá que ver y seguiremos analizando y luego quizá tengamos la oportunidad de volver a conversar contigo acá en tu programa. Claro, este programa es tuyo. Habrá que ver, hermano, cómo evoluciona la cosa a lo interno del PRM, pero al día de hoy, a quien yo veo en primer lugar y por mucho en algunas mediciones es a David Collado. Pero que el país está totalmente habilitado para que una mujer pueda dirigirlo y hacerlo bien, yo estoy convencido que sí. Hermano, muchísimas gracias por haber estado hermano. con nosotros, por ser parte de esta interesante conversación hoy domingo, y invitamos a los amigos televidentes que siempre están con nosotros, que continúen con este espacio Política Actual con Vianney Marcelino por este canal La Voz Pública 107 de Claro, además sus transmisiones a través de todas sus plataformas digitales. Gracias, Ernesto, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por su sintonía. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo a partir de las 8 de la noche.